Bueno, Tim, muy buenas noches para todas. Espero que estén súper bien. Qué rico otro lunes más, pero Dios mío santo, ya en la recta final de este año, compartiendo pues con ustedes. Y la verdad es que, ay, el tema que les voy a compartir hoy me encanta. Entonces, ahí me perdonarán si me voy extendiendo mucho en la palabra. Voy a tratar de ser como lo más resumida posible, pero si de pronto van teniendo preguntas o algo, las podemos ir poniendo en el chat y de pronto al final las vamos resolviendo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar. Por aquí creo que casi todas las caritas son conocidas, sin embargo me presento, soy Natalia Cárdenas, llevo ya 7 años pasaditos en este negocio. La verdad es que pues ustedes saben que para mí Neora se ha convertido en la oportunidad de oro y en esa herramienta espectacular, pues que me ha permitido realmente estar al lado de mis hijos, que era lo que siempre había querido. Y pues bueno, a lo largo de este tiempo, de estos 7 años, pues definitivamente me he dado cuenta que las redes sociales y ahorita pues con tanto auge y tanta cosa con el tema de la inteligencia artificial, pues hay muchas cosas que nosotros realmente podemos aprovechar porque de verdad que cambian nuestro negocio si lógicamente lo ponemos en práctica y lo hacemos de la manera pues como adecuada y la manera correcta. Entonces, en la llamada de equipo de hoy vamos a hablar de dos temas que para mí, como les decía ahorita, son súper importantes, me fascinan. Últimamente he sacado muchísimo tiempo para estudiar mucho acerca de la inteligencia artificial, gracias a que mi hermanita también pues trabaja con una compañía americana y ella maneja toda la parte de IA. Entonces pues me ha ido como soplando muchas cositas y yo obviamente a partir de todo esto me he sentado a cacharrearle, a buscar, estoy haciendo otro curso también de inteligencia artificial. Y pues la verdad es que me encanta poder compartir con ustedes todas estas herramientas. Entonces, para empezar, quiero que empecemos hablando de lo básico que son las redes sociales y para contextualizar, pues igual yo sé que todos conocemos las redes sociales, pero muchas veces simplemente las vemos como una plataforma en la que entramos, chismoseamos y en el caso de nuestro negocio simplemente nos dedicamos a publicar y a mirar de pronto qué pasa con respecto a las publicaciones que hacemos cuando estamos generando el interés o cuando publicamos algún mensaje chévere o ponemos un meme o lo demás. Pero realmente las redes sociales es súper importante que tengamos en cuenta que van muchísimo más allá, porque hay muchas cosas en las que se pueden convertir las redes sociales. Entonces, primero que todo, son pues como esa herramienta o esa plataforma que nos permite empezar a establecer conexión y relación con otras personas. Y como se les decía ahorita, no es simplemente un espacio en el que nosotros nos pongamos a publicar y ya, sino que, o poner pues como mucha publicidad o poner fotos y fotos y fotos, sino que realmente es un espacio en donde hay miles de millones de personas tan reales como nosotros y con las cuales podemos empezar a tener este contacto. Entonces, lo más importante es que cuando nosotros realmente publicamos en las redes sociales y las aprovechamos y lo hacemos con publicaciones que son auténticas, pues eso es lo que nos va a permitir que esas relaciones se fortalezcan porque vamos a empezar a generar la confianza y el interés en las personas y sobre todo en las personas que no nos conocen y que de pronto se empiezan a interesar en lo que nosotros publicamos o compartimos. Otra cosa, pues que es importante y todos lo hacemos en algún momento, pues es que las redes sociales son ese espacio en donde entramos a chismosear, a la gente le fascina realmente saber en qué están los demás, también están buscando muchas veces se convierte como en esa fuente de inspiración, sobre todo cuando de pronto estamos buscando información porque tenemos un vacío en alguno de los aspectos de nuestra vida. Y algo súper importante es que las personas entran a las redes sociales precisamente porque se convierten en ese espacio en donde buscan soluciones. Y ahí es donde entra en juego precisamente lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de resolver esos problemas, tanto económicos, financieros o en cuanto a piel o bienestar se refiere, de todas aquellas personas que en muchas ocasiones precisamente entran buscando eso que nosotros ya tenemos en nuestras manos. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque hoy las personas
no solamente entran a las redes sociales para entretenerse, sino para buscar eso, buscan productos, buscan ideas, buscan recomendaciones. Y pues nosotros obviamente tenemos que aprovechar eso y no solamente para comentar y para recomendar lo que nosotros tenemos, sino para también crear como ese espacio de apalancamiento y de apoyo a otras personas que de pronto no están en nuestro mismo nicho, pero que nosotros podemos apoyar también para que crezcan como queremos que nos apoyen a nosotros para tener ese crecimiento. Entonces, ahí es donde es importante que nosotros realmente empecemos a compartir desde nuestra experiencia lo que nosotros tenemos, porque eso puede convertirse en esa inspiración para las personas que están entrando y que nos están viendo en los diferentes espacios donde nosotros estamos realizando las publicaciones. Otra cosa es que las redes sociales, pues no es secreto, que para nosotros se convierten, sobre todo en cuanto al negocio se refiere, en una vitrina súper importante y pues obviamente es nuestra tarjeta más, pues nuestra carta como de presentación, es como nuestra tarjeta personal digital. Entonces por eso es que nosotros tenemos que ser supremamente cuidadosos con el tipo de información que publicamos ahí. ¿Por qué? Porque una persona entra a nuestro perfil y si se encuentra algo chévere, le va a llamar la atención y muy posiblemente vaya a quedarse conectado. Pero si nosotros en esas redes sociales empezamos a publicar información aburridora, maluca, negativa, política, en fin, pues a la gente muchas veces eso no le gusta y pues nos va a ignorar y es muy difícil retomar o captar de nuevo la atención de esas personas. Entonces es muy importante que las aprovechemos como ese espacio precisamente para reflejar quiénes somos de manera auténtica, qué hacemos, qué nos gusta. No solamente hablar del negocio, sino como de nuestros hobbies, nuestros gustos, porque eso hace parte precisamente de nuestra marca personal. Otra cosa es que pues las redes sociales obviamente son como una extensión de nuestra voz. ¿Y por qué? Porque nosotros en ellas obviamente podemos decir muchísimas cosas. Nos podemos expresar libremente, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que lo hacemos y el tipo de información que compartimos. ¿Por qué? Porque yo lo puse ahí como es verdad, o sea, es como si nosotros tuviéramos un megáfono y que todo lo estamos, o sea, todo lo contamos a través de las redes, entonces por eso tenemos que ser supremamente intencionales, porque las redes de verdad nos pueden llevar a lugares que nosotros jamás nos hemos imaginado. Otra cosa es que pues son como las redes son comunidades, ahí están repletas de personas, hay muchos grupos, hay muchos espacios en donde está pues como muy segmentado. Entonces, no se trata simplemente de entrar o de que se conviertan como en ese espacio en donde nosotros estamos buscando un beneficio, sino que también estamos mirando, o sea, como analizando la manera en que nosotros podemos aportar de manera positiva en la vida de las personas. Entonces es chévere porque esa comunidad que se empieza a generar precisamente es lo que nos hace o nos permite que haya como ese clic o esa afinidad precisamente con las personas y eso es lo que también nos va a llevar a que haya mayor interacción. Otra cosa es que pues las redes son también como ese nuevo voz a voz, ese nuevo boca a boca, porque nosotros antes, obviamente cuando no existían las redes, pues nosotros simplemente nos encargábamos de recomendar a través de cuando nos veíamos con la gente o cuando estábamos hablando con una amiga o lo que fuera, pero pues es que ya de verdad que son muchas las cosas que nosotros podemos hacer a través de las redes y pues obviamente Neora también es que incluso Neora, yo creo que yo en alguna ocasión, en alguna de las últimas llamadas les comenté que Neora, por ejemplo, fue la compañía que puso de moda las publicaciones de antes y después. Antes las empresas no tenían como el permiso, no le permitían a sus representantes o a sus socios de marca. En las diferentes compañías los llaman distinto, pero no les permitían hacer eso. Pero cuando nosotros llegamos e impusimos esa tendencia, pues ahí fue donde también se marcó como un antes y un después y ahí es donde entra en juego como ese tema de esa recomendación que es tan importante y sobre todo cuando uno sabe que tiene en sus manos un producto que realmente funciona y que cumple con lo que promete. Entonces ese es ese espacio en donde uno con mucha confianza y con mucha convicción y mucha tranquilidad puede compartir y puede recomendar y en nuestro caso lo podemos hacer con mucha confianza porque sabemos que tenemos en nuestras manos unos productos y una oportunidad de negocio que realmente sí funciona y que sí es verdad. Otro punto es que, pues como se los decía ahorita,
Las redes sociales son un espacio en donde se construyen las marcas personales. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos con la forma como nos comunicamos, con los mensajes que transmitimos, con las fotos que compartimos, con la forma como, por ejemplo, respondemos en muchas ocasiones cuando las personas que no falta, el que cuando hacemos una publicación nos da duro, nos da garrote, no es lo mismo entrar a pelearle que buscar la forma de responder súper educado y súper lindo, obviamente tratando como de tergiversar o no, bueno, no tergiversar, sino como de darle a entender que lo que nosotros estamos haciendo es real, no es falso, es ético y demás, pero pues para eso es importante el tema de todo eso afecta en nuestra marca personal. Otra cosa es que pues las redes sociales también son como ese espejo de nuestra energía, entonces yo sé que todos no tenemos la vida perfecta, todos tenemos problemas y yo sé que es una debilidad de las redes y es que obviamente la gente no va a publicar las cosas malas o si está triste, o si está deprimido, si está angustiado, si está quebrado, si está lo que sea, la gente no las va a utilizar para eso, porque es como ese espacio en donde la gente simplemente muestra lo bonito. Pero también yo siento que uno tiene que ser muy sincero y hay momentos en los que uno también tiene que ser muy transparente y muy real y muy genuino, no para generar como lástima ni mucho menos, pero sí uno tiene que mostrarse realmente como uno es. Y algo supremamente importante es que las redes sociales son espacios en donde nosotros tenemos que aprovecharlos al máximo para tres cosas fundamentales, que son educar, entretener y empoderar. Y esto es algo de lo que nosotros hemos oído hablar desde siempre en Neura. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ingresar al back office en donde precisamente hay un entrenamiento de redes sociales. Si no lo han visto, se lo súper recomiendo. Es viejito, pero realmente es muy poderoso. Es un entrenamiento que hizo Amber y realmente es donde hacen tanto énfasis en esos tres puntos que son fundamentales para que haya un equilibrio en las redes sociales. Entonces, esos tres ítems, es importante que siempre los tengamos en cuenta, además para que no siempre estemos como publicando información de lo mismo, porque la idea no es que las redes sociales se conviertan solamente como en un centro comercial de nuestro producto, de nuestro negocio, sino que realmente estemos entregando información de muchísimo más valor a las personas. Entonces, las redes son una herramienta supremamente poderosa realmente para expandir nuestro negocio tanto como nosotros queramos y más teniendo en cuenta que no es que nosotros podemos hacerlo no solamente en Colombia, sino en los diferentes países en donde estamos presentes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, tenemos que utilizarlas estratégicamente e inteligentemente, precisamente para poder llegar a todas las personas que nosotros estamos buscando, o incluso ni siquiera las que nosotros estamos buscando, sino las que nos están buscando a nosotros porque nosotros tenemos la solución. Ellas son las que tienen el problema en este momento. Entonces, las redes no son simplemente como un tema de moda, sino que son ese vehículo que realmente nos permite compartir y entregar mucho valor a las personas que nosotros queremos o personas a las que podemos llegar para que tengan de verdad esa transformación en su vida. Entonces es súper importante, como se los decía ahorita, que siempre tengamos un propósito, que siempre seamos supremamente auténticos y que realmente entreguemos siempre algo que haga sentir bien a las personas con las que nos estamos poniendo en contacto. Ahora, las tenemos ahí, ya sabemos qué son, pero es súper importante que sepamos cómo las podemos utilizar de la manera correcta. Y aquí entran varias cosas en juego. De pronto voy a repetir varias cositas en distintos puntos porque obviamente todo va unido y es que nosotros tenemos que ser reales, o sea, nosotros no podemos pretender cuando utilizamos las redes sociales ser perfectos porque es que, como les decía ahorita, todos tenemos vida, todos cometemos errores, todos tenemos momentos buenos, todos tenemos momentos regulares y eso no es un secreto, nadie tiene la vida perfecta. Entonces, uno igual cuando, por ejemplo, está en un negocio como este, es preferible hacer las cosas aunque no sean perfectas, pero por lo menos hacerlas y arriesgarse, porque es que es lo que te va a empezar a ti a entregar como vas a empezar a desarrollar esas habilidades que te van a permitir tener los resultados que tú quieres en el futuro.
Entonces, uno tiene que compartir lo que ha sido su proceso de aprendizaje, sus avances, compartir las historias y aprovechar precisamente todo el material que nosotros tenemos en nuestras manos para que ese contenido que estamos compartiendo en las redes sociales realmente sea diferente, sea educador, sea inspirador y que podamos compartirlo de una manera genuina. Entonces, en este caso de ser real, de no ser perfecto, ahí hay un ejemplo de, por ejemplo, nosotros hablando de uno de los productos, aplicándonos, nos tomamos una foto poniéndonos el suero o hacemos un corto videito hablando del limpiador y contando cómo nos sentimos, cómo era nuestra experiencia antes cuando nos maquillábamos un montón y cómo ahorita estamos diferentes y nos sentimos distintas porque ya no necesitamos recurrir a todo eso. Miren que esas son las cosas que a la gente le gusta. Muchas veces en este caso, por ejemplo, la gente se empastela o se llena de maquillaje es porque está escondiendo cosas que no le gustan, escondiendo la cicatriz, escondiendo la mancha. Entonces, el nosotros ser reales y mostrarlo de esta manera es lo que va a impulsar a las personas a que digan, qué rico, yo que me he hecho este montón de capa de maquillaje y entonces ahorita si yo uso ese producto voy a poderlo evitar. Entonces, miren que todo eso empieza a generar un interés. Otra cosa, como se les decía ahorita, es que todas las publicaciones tienen que entregar alguna información de valor, independientemente de que sea un meme, independientemente de que sea una foto, independientemente de que sea un video. Nosotros siempre tenemos que buscar la manera de entregar un dato adicional a la gente. Algo que no sepa, algo que no conozca, algo que la lleve un poquito más allá, porque eso es lo que va a hacer siempre que las personas nos sigan, que las personas quieran ver lo que nosotros estamos publicando, porque no se va a convertir en un paisaje, sino que siempre van a estar adquiriendo algo nuevo y eso es supremamente valioso. Entonces, ahí es donde nosotros podemos utilizar tips, nosotros podemos utilizar o buscar información que ahorita cuando entremos a hablar de la inteligencia artificial, les voy a dar muchísimas herramientas que les van a permitir precisamente empezar a construir estos contenidos sin que ustedes tengan que sentarse a pensar un montón. Otra cosa es que las podemos, o sea, cómo utilizarlas, obviamente, contando historias. El storytelling es supremamente importante. Cuando nosotros contamos las cosas a partir de historias, se vuelven muchísimo más atractivas y eso hace que la gente esté como más pendiente de nosotros. Entonces, que tú cuentes a través del negocio cómo ha ido evolucionando tu vida, cómo era antes, cómo fue cómo es en el proceso, cómo estás segura que va a ser en el futuro a partir de lo que estás aprendiendo aquí. Entonces, mira que el transmitir toda esta información de manera como tan natural, tan tú, tan genuina, tan auténtica, pues es muy chévere porque finalmente lo que uno busca o lo que una de las razones o de las cosas que tienen que hacer las redes sociales es que tú lo tengas como un interlocutor y que tú sientas y que las personas sientan que son realmente personas cercanas. Entonces, por eso es que tiene que haber esa interacción permanente. ¿Por qué? Porque las redes sociales también fueron creadas precisamente para eso, para que tú conozcas personas, para que te vuelvas a relacionar con personas que de pronto no veías o con las que no hablabas hacía mucho tiempo, para conversar y que no solamente el mensaje vaya de aquí hacia las redes sociales. No se pretende que las redes sociales se conviertan como en un monólogo, sino todo lo contrario. Y por eso es que cuando nosotros publicamos es muy importante que escribamos esos mensajes chéveres, atractivos, pero que al mismo tiempo los cerremos o que llevemos como a esa acción para que la gente nos responda, nos pregunte, nos comente y que eso lleve a que nosotros podamos establecer como ese contacto y esa comunicación ya más directa y más cercana con las personas que nos están escribiendo o que nos están viendo. Y súper importante, y esto sí pues es uno de los pilares de un negocio como este en el que nosotros estamos, es el tema de la constancia y pues la estrategia, porque no se trata como de publicar y publicar, como les decía ahorita, publicar y publicar por publicar, sino que realmente nosotros lo hagamos con una intención, que nosotros cuando programemos o cuando pensemos en cuáles van a ser las publicaciones que vamos a realizar en la semana, lo hagamos porque realmente
tenemos ese objetivo y queremos llegar a esas personas y queremos comunicar algo que sí valga la pena, no simplemente como llenarlo por llenarlo o como por cumplir un punto más de nuestros como compromisos fundamentales, sino que realmente todo tenga una razón de ser y todo tenga un sentido, que nosotros cuando creemos una publicación, que de verdad lo hagamos desde el corazón, que si nos robamos, entre comillas, una publicación de otra persona, no hay ningún problema, pero que busquemos también la manera de adaptarla un poquito a esa realidad nuestra, porque si tú pegas, copias y pegas y ya, muy posiblemente, pues no va a generar como ese clic con la persona, pero si tú le pones tu toquecito personal, yo te aseguro que va a cambiar la cosa y que vas a tener más resultados. Ahora, ¿cuándo utilizar? ¿Cuál es el mejor momento para utilizar las redes sociales? Entonces, realmente en esto hay todo, como digo, lo tiene tanto de largo como de ancho y no se trata, como les decía ahorita, de estar como publicando y publicando por publicar. Entonces, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una cosa en el caso, por ejemplo, de Facebook o en el feed de Instagram. Una cosa es el feed y otra cosa muy diferente son las historias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En lo que es el muro de Facebook o el feed de Instagram, la recomendación, y esto por ejemplo es un error que yo estaba, o por lo menos ya lo veo como un error que yo estaba cometiendo y lo hablaba precisamente como les decía ahora con mi hermana esta semana, es que tampoco podemos ser como tan intensos y tan cansones publicando en el muro absolutamente todos los días. ¿Por qué? Porque ya nos empezamos a convertir en paisaje. Entonces la recomendación es ¿cuál? Que en el muro de Facebook y en el feed de Instagram empecemos a publicar 3, 4 veces a la semana y como se los decía ahorita, que haya un equilibrio, que no siempre publiquemos de lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Pero ¿qué pasa? Que el algoritmo, o sea, el estar con esta constancia en las redes, no todos los días, pero día de por medio, por ejemplo, sí es lo que las redes sociales también van a empezar a premiar. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos todos los días, es cuando muchas veces empezamos a ser como invisibles. ¿Por qué? Porque ya nos ven como un spam, ya nos ven como un paisaje. En cambio, si somos un poquitico más intermitentes, en ese caso, entonces el algoritmo nos va a premiar y va a hacer que nosotros que tengamos más presencia ante los ojos de las personas. Sin embargo, en cuanto al tema de las historias, sí es todo lo contrario. Porque en las historias sí debemos hacer presencia absolutamente todos los días. La ventaja es que, como lo sabemos, las historias únicamente duran 24 horas, entonces la información va a estar corriendo, 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 y pues vamos a tener la posibilidad de llegar a las personas con cosas completamente distintas. Y la recomendación es que en esas historias tampoco se pongan demasiados como pantallacitos, que no sean como muchas, sino 2, 3, como mucho 4, porque cuando la gente ve la primera, la segunda, generalmente se sale. Entonces, entre comillas, perdemos el material de la tercera, de la cuarta y de ahí para adelante las publicaciones. Entonces, hay que tratar de ser como muy estratégico y saber exactamente cuál es mi intención al publicar para saber exactamente en qué me voy a enfocar los diferentes días. ¿Listo? Aquí ya se los dije. En cuanto a las horas, muchas veces nos preguntamos, esto realmente no es, como digo yo, palabra de Dios, pero en varias partes, después de como de todo lo que he oído, visto y demás, estos son como los horarios más recomendables para hacer las publicaciones porque son como las horas en donde están los picos de la gente metida en las redes sociales. Entre las 8 y las 9 de la mañana, porque la gente está iniciando el día, porque entonces están pendientes de lo nuevo, la gente entra mucho, pues, por ejemplo, a ver noticias y ya la gente ni siquiera entra, por ejemplo, al tiempo.com o a losperiódicos.com, sino que en Facebook, como hay tanta cosa, el solo hecho de uno poner como una palabra clave, el mismo algoritmo te empieza a mostrar un montón de información de lo mismo, entonces es una muy buena alternativa.
Entre 12 y 2 de la tarde, ¿por qué? Porque la gente está en hora de almuerzo, porque la gente está descansando y cuando la gente está desocupada, lo primero que hace es coger el celular, a ver qué cosas nuevas hay, a ver quién le escribió, a ver qué chisme hay, a ver qué encontraron, a ver qué se publicó de nuevo. Entonces, por eso es una hora muy chévere, como para un contenido que no sea muy pesado, que sea como más relax, más tranquilito, porque eso es lo que busca la gente como a esa hora del día. Y en la noche, pues ya entre las 7 y las 9, ¿qué pasa? La gente ya terminó de trabajar, ya llegó de la oficina o ya acabó su trabajo virtual y demás, y ya está en función de ya acostado hijos. Generalmente los niños a eso de las 8 de la noche ya están todos en la cama, y cuando uno ya se acuesta a ver televisión, televisión entre comillas, porque generalmente uno también tiene el teléfono en la mano y es como la hora en la que la gente está ya tranquila y relajada, tiene más tiempo para perder el tiempo. Entonces, ahí es donde está pues como súper importante el tema de tener esa presencia a esa hora. Incluso es importante que tengamos en cuenta que las redes sociales también nos dan la posibilidad de programar las publicaciones, entonces ni siquiera tenemos que estar pendientes de es que a las 8 en punto me tengo que meter a publicar. No, si es en tu, por ejemplo, en el caso de tu muro, tú lo puedes dejar listo. Es más, el domingo puedes dejar, o el lunes en la mañana puedes dejar listas todas tus publicaciones para que ellas solitas se aparezcan en tus redes sociales. Entonces, eso me parece que es espectacular y que es algo que sí, que debemos aprender a hacer precisamente para ganar tiempo, pero para garantizar nuestra presencia en las redes sociales. Entonces, en cuanto al tema pues de las audiencias, es muy importante que nosotros también estemos como muy alerta y estar, no solamente preocuparnos por publicar, sino por empezar a mirar qué publica la gente, qué pregunta la gente, porque de ahí nosotros podemos ver, ahí es donde nosotros podemos ver oportunidades de negocio, o de saber también qué tipo de contenido es el que podemos compartir precisamente para empezar a cautivar a esos públicos que están en las redes sociales. Ahora, ¿dónde debemos publicar? Que esto es súper importante. Y estas son definitivamente las cuatro redes sociales que tienen mayor alcance: Instagram, Facebook, TikTok y WhatsApp. Todas, absolutamente las cuatro, tienen la posibilidad de publicar en las historias, todos tienen historias. Entonces, pues ustedes saben que la idea no es que gastemos demasiado tiempo, sino que la misma historia quede en absolutamente las cuatro. Incluso cuando publicamos en Instagram, pues nosotros podemos configurar nuestro Facebook para que automáticamente queden las dos, y pues uno coge la misma publicación, si tiene TikTok, y la pone en las historias y pues en los estados de WhatsApp. ¿Qué es lo chévere de poner la información en las historias? Pues que uno garantiza pues esa visibilidad. Como sabemos, son publicaciones que duran máximo 24 horas, pero la gran ventaja de tener las publicaciones ahí es que nosotros vamos a tener acceso al nombre de las personas que están viéndonos. Y muchas veces también eso nos permite identificar quiénes son esas personas que nos ven y nos vuelven y nos ven y nos vuelven y nos ven y nos vuelven y nos ven, que muchas veces ni siquiera nos preguntan, pero que sí están interesadas. Entonces también se puede convertir como en esa oportunidad de empezar como a romper el hielo y empezar a llegar a ese tipo, a ese nuevo nicho de personas que de pronto en algún momento no les hemos compartido nada, de pronto por miedo, por pena, por cualquier razón. Entonces, Instagram, ¿por qué usarla? Pues porque obviamente nos ayuda a proyectar nuestra marca personal, porque en ella, en esas historias, es donde más debemos aprovechar todos los días para publicar, aunque sea una foto de un testimonio, un antes y un después, para que la gente sepa exactamente lo que hacen nuestros productos. Eso genera curiosidad, eso genera pues mucha confianza y mucha credibilidad, sobre todo si todos los días estamos hablando de lo mismo, aunque no tiene que ser del mismo producto. Y pues algo chévere es que a través del Instagram también lo que nosotros hacemos es que podemos crear precisamente esa conexión emocional con las personas que nos están mirando. Por eso las historias, lo ideal es que sean como más interactivas, que pongamos encuestas, que pongamos GIFs para que se muevan, como que sea algo un poquitico, entre comillas, más elaborado, aunque igual lo importante es que hagamos la presencia para que las personas estén ahí y nos vean. En el caso de Facebook,
Pues como les decía ahorita, es importante porque miren que es muy charro porque las diferentes redes tienen como su razón de ser y Facebook es más para crear como las relaciones con las personas, es más como para fidelizar, es más para aprovechar también como ese montón de grupos que existen y que dependiendo del nicho de mercado o del tipo de personas a las que nosotros queramos llegar, pues los vamos a ir utilizando de la manera pues como más estratégica. Y obviamente Facebook sí es esa plataforma que nos va a permitir tener ya comunicación más directa, más cercana con las personas, porque Instagram es más visual, en cambio Facebook es más de comunicación ya directa con la persona. En cambio, TikTok, por ejemplo, es una red que te va a dar muchísima visibilidad, te va a permitir llegar a muchísimas más personas y puede que de pronto em, no haya como ese canal como tan cercano, porque ahí sí tú puedes ser demasiado masivo, pero sí es una forma de volverte atractivo y llevar a las personas a que te sigan en las demás redes sociales. ¿Qué pasa con TikTok? Que obviamente es mucho más liviano, ahí es donde nosotros tenemos que ser de pronto más auténticos, podemos ser un poquito más creativos, porque la misma red se presta para que haya como más energía, como para que haya más locura, entre comillas, pues por decirlo de alguna manera, y pues podemos mostrar cosas de una forma muchísimo más rápida porque a la gente no le gustan los videos que son muy largos y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando ya vamos a empezar a publicar en TikTok, máximo, 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 videos de 30 segundos porque ya si no la gente se empieza a aburrir y generalmente pasa al siguiente reel. Y WhatsApp, pues es un medio súper importante porque pues es el que nos va a permitir de pronto tener más acceso a las personas para poder hacer más seguimiento, para que podamos tener los cierres de venta, para que podamos tener como ese espacio en el que vamos a estar compartiendo más herramientas con aquellas personas que ya tienen un interés como mucho más grande en nuestro producto o en nuestro negocio. Y pues la ventaja es que a través de WhatsApp tenemos como más posibilidad de compartir mucho más contenido, muchas más herramientas y más todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos a través de herramientas como GoProspect o el mismo Backoffice. Ahora, ¿por qué se convierten en una herramienta súper importante para que nuestro negocio realmente crezca de la manera correcta? Y aquí es pues como más o menos un poquito repitiendo lo que ya acabamos de decir. Primero pues porque te da muchísima visibilidad. Como lo hablábamos ahorita, tenemos una ventaja supremamente grande y es que pues nuestro negocio es un negocio muy grande porque valga la redundancia, porque pues es un negocio internacional en donde nosotros podemos llegar a miles de millones de personas en cualquiera de los 9 o 10 países donde estamos presentes en este momento. Porque estamos conectando, como les decía ahorita, con personas que están es buscando lo que nosotros tenemos y cada que nosotros publicamos algo en las redes sociales realmente se convierte en una oportunidad para llegar a más personas, porque hoy puede que te vean unas y con la publicación de mañana puede que te vean otras completamente distintas o unas te están viendo en las dos, entonces estás generando más cercanía y como más recordación en las personas que te están viendo más veces. Otra cosa es que pues transforman tu experiencia, es importante como hablábamos ahorita de los testimonios, o sea, el testimonio se convierte como en una prueba de que realmente Neura vale la pena, que Neura sí funciona, que los productos sí son buenos, que sí son de calidad y que es una oportunidad de negocio que realmente está transformando la vida de las personas. ¿Eso qué hace? Hace que se construya, pues que haya más confianza, que se genere credibilidad y eso es lo que también permite que nosotros realmente estemos como en la mente de las personas. Que es importante también en este aspecto, ay, perdón, en el por qué publicar en redes sociales, porque pues finalmente es lo que nos permite, como lo dice ahí, humanizar la marca. O sea, la gente realmente ve productos, le llaman la atención y demás, pero lo que la gente realmente compra, o sea, te compras a ti por la forma como le hablas, por la seguridad con la que le transmites, por la manera en que le mandas una herramienta, por la forma como te comunicas, por la forma como lo asesoras, cómo lo atiendes y demás. Entonces, eso es supremamente importante. ¿Cuál es la otra ventaja? Porque es importante tener pues como esa presencia en redes sociales y aprovechando lógicamente las herramientas, porque eso te va a permitir ganar tiempo.
¿Y por qué ganar tiempo? Porque es que tú con un video le vas a poder llegar a miles de personas, con una publicación o una foto le vas a poder llegar a un montón de gente con solamente publicarlo en un grupo. Entonces, ¿a cuántas personas realmente estás impactando o estás generándole ese interés? Por eso es importante el tema de la constancia, porque eso es lo que esa repetición es lo que hace que la gente realmente nos tenga presentes y que llegue el momento en el que por alguna cosa se interese o nos pregunte. También, pues es fundamental porque pues el estar ahí presentes es lo que nos va a permitir tener clientes, tener socios o incluso los que ya se han convertido en clientes y están en esos mismos espacios donde nosotros publicamos, después de ver todo lo que nosotros estamos compartiendo y compartiendo y compartiendo, puede que eso haga que también lo lleve a que dé el paso y pase de ser un cliente a un socio. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser muy juiciosos con el tema del seguimiento. Y cuando tenemos un cliente nuevo, no es que ya por fin le vendí y entonces ya me tranquilizo. Al contrario, ahí es donde empieza una tarea supremamente importante y es a las personas que realmente más seguimiento les debemos hacer porque tenemos que estar muy en la jugada con el tema de la garantía, que si esté sintiendo algo, que si se tome la foto, que si está viendo que su textura está mejorando. Y eso es lo que va a hacer que tu cliente se fidelice. Y esa fidelización es la que muy posiblemente va a llevar a que más adelante se convierta entonces en un socio de la marca. Obviamente también te posiciona, es importante estar ahí. ¿Por qué? Porque esto te convierte en un referente. La gente cuando tú eres constante, cuando tú eres juicioso, cuando tú eres responsable y haces tus publicaciones y estás en esas redes y lo haces una y otra vez y una y otra vez, una y otra vez, ¿qué hace? Hace que la gente realmente entienda que tú eres un experto, que tú eres una persona comprometida y eso también es lo que lleva a que se genere la confianza suficiente para que en algún momento ellos te busquen, te pregunten y tomen una decisión. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental, obviamente todo ligado al tema del propósito. Ahora, pasamos al segundo tema, que les quiero decir que cada día me sorprende más el tema de la inteligencia artificial y ojo porque es que la inteligencia artificial va mucho más allá de un GPT. Realmente es algo impresionante porque muchas veces lo que estamos haciendo es que le preguntamos a GPT o a cualquiera de estas inteligencias artificiales cualquier cosa y nos quedamos con esa primera información que nos comparte y con eso nos sentimos tranquilos. Pero resulta que la inteligencia artificial es espectacular, lógicamente siempre y cuando nosotros la utilicemos de la manera correcta y aquí es donde tenemos que tener como esa conciencia y mirar que lo vamos a hacer, pero con muchísima responsabilidad, porque no se trata de delegarle todo al chat GPT, porque finalmente el chat GPT es un bot y quienes tenemos el conocimiento somos nosotros. ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Y esto es, mejor dicho, importantísimo, anótenlo y demás. La inteligencia artificial es como ese asistente invisible que nos ayuda a pensar o nos ayuda a organizar nuestras ideas, porque no quiero que piense por nosotros, sino que nosotros le digamos exactamente lo que nosotros queremos, pero él lo que puede hacer es ayudarnos a organizarlo para transmitirlo de pronto de una manera más chévere, más atractiva para las personas que nos ven. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es que se convierte en esa herramienta que nos va a ayudar a que los resultados de pronto lleguen un poquito más rápido y como obviamente ella empieza a recibir un montón de información y la empieza a organizar de tal manera, pues que nos va a permitir ser más productivos y que de pronto tengamos más contenido o lleguemos a más gente en menos, o sea, sin invertir tanto tiempo. Entonces, como les decía ahorita, nosotros no podemos dejar de pensar, porque finalmente nosotros somos los que sabemos qué queremos, qué tipo de información le queremos entregar a las personas. Nosotros sabemos cuál es el nicho al que queremos llegar, nosotros sabemos cuál es el producto que queremos dar a conocer o en el que más queremos hacer énfasis para llegar a X tipo de clientes.
Pero entonces lo que hace el chat GPT o la inteligencia artificial es que nos ayuda a organizar la información de tal manera que podamos generar realmente ese impacto o generar ese interés en las personas que están viendo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces es como esa mente colaborativa, no es la que va a pensar por nosotros, sino la que nos va a ayudar a organizar todas esas ideas. Y lo chévere de esta inteligencia artificial es que ella sí se puede, o sea, nosotros lo que podemos hacer es entrenarla precisamente para que ella vaya adoptando como ese lenguaje, como el nuestro, como nuestra forma de comunicarnos. Y eso es lo bacano de realmente tener la inteligencia artificial en nuestras manos. ¿Y qué pasa con eso? Pues que entonces lo convierte en qué? En una herramienta que nos va a permitir tener mayor éxito. Entonces, pero lógicamente, como les decía ahorita, si lo trabajamos con propósito y si realmente lo estamos haciendo de la manera correcta. Ahora, te estarán preguntando, listo, sí, muy linda la inteligencia artificial, pero entonces ¿yo qué hago? ¿Yo cómo hago para aplicarla al negocio de Nebora? Entonces, el primer tip que yo les voy a dar es que ustedes hoy abran, o mañana, pues cuando tengan el espacio, abran GPT o abran la inteligencia artificial de Google o abran cualquiera que ustedes estén utilizando. Y lo más importante en este momento es que nosotros la empecemos a educar. ¿Cómo vamos a empezar a educar la inteligencia artificial? Primero que todo, ustedes le van a explicar a la inteligencia artificial quiénes son. Entonces, lo primero es, hola, soy Nati Cárdenas o soy Natalia Cárdenas, soy mamá de 3 niños, soy comunicadora social de profesión, tengo 46 años, nací en el año 1978, soy de Medellín, vivo en Popayán, o sea, de verdad, empiecen a contar quiénes son ustedes. Tengo una marca de ropa que se llama tal y tal cosa, la comercialización, o sea, de verdad, hagan un escaneo de quiénes son ustedes para que ella empiece a identificar toda esta información. Ella lo que va a empezar a hacer es que va a guardar, a guardar, a guardar toda esta información y se van a dar cuenta cómo ella después empieza a utilizar mucha de esa información que ustedes le dieron para empezar a crear los contenidos. Entonces, después de que ustedes le cuenten quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, que hacen parte de Neora y demás, entonces le van a decir, van a coger su link de Neora o el neora.com y le van a decir, ahora necesito que entres a este link, naticardenas.neura.com, y que revises absolutamente toda la información relacionada con los productos, la compañía, los valores, las moléculas, las patentes, la calidad de los productos, la garantía de satisfacción. O sea, de verdad menciónenle como lo que más puedan. Y necesito que por favor me hagas un resumen súper detallado de todo lo que encuentres en esta página. Ustedes se van a ir de para atrás. Si no lo han hecho, háganlo y se van a ir de para atrás porque se van a dar cuenta que esto es una cosa muy loca, que eso parece mentira, pero les va a sacar un resumen súper completo. Entonces, a partir de ahí, ya es como nosotros vamos a empezar a utilizar y tenemos que empezar a contextualizar todo ese tipo de información que nosotros le vamos a empezar a entregar porque ya lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar los contenidos. Entonces, por eso les digo, es importante que mantengan su esencia, es importante que ustedes le entreguen la información, pero que cuando ella les entregue esos contenidos a ustedes, igual ustedes le pongan como, le empiecen a poner su toquecito y al final de pronto se la pueden volver a compartir. Mira, ya la arreglé, pero necesito que me le des, no sé, un enfoque más de empoderamiento. O sea, ustedes le pueden dar las órdenes tal cual ustedes quieran y ella empieza a alimentarse, les empieza a tirar información, me gusta, pero quiero que me le modifiques tal y tal cosa y vuelve y te la tira. Entonces, ella todo el tiempo está recibiendo y recibiendo y recibiendo muchas más cosas y por eso es que cada vez ella se va a ir, pues como perfeccionando. Entonces, es importante que nosotros realmente utilicemos esta inteligencia artificial no para copiar, sino para inspirarnos y que cuando ella nos empiece a arrojar ese tipo de información, de verdad que le demos como, o sea, que ella realmente te sirva, pero que tú le des como ese toquecito personal, que es importante porque tú no puedes dejar de ser tú, como te decía ahorita, y pues
no puedes delegarle como toda la responsabilidad al ChatGPT. Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar es que la podemos utilizar realmente es como nuestra mejor amiga, como nuestra aliada, pero para trabajar en conjunto, no para que la dejemos trabajar solita, sino que nosotros lo hagamos de la manera correcta. Y pues no podemos confiar al 100% porque finalmente es una tecnología que todavía no está terminada de inventar. Entonces sí tenemos que ser supremamente cuidadosos y antes de publicar lo que nos arroja el ChatGPT o la inteligencia artificial, tenemos que revisar muy bien, sobre todo cuando tenemos ciertos datos, porque pues de pronto también obviamente puede cometer errores. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay que tener en cuenta esta palabra importantísima que son los prompts. ¿Qué son los prompts y cómo se crean? Entonces, los prompts son precisamente esas instrucciones que nosotros le damos a la inteligencia artificial para que nos empiece o sea, para que empiece a crear los contenidos digitales que nosotros vamos a empezar a utilizar en las diferentes redes o en los diferentes espacios donde vamos a empezar a compartir información. Entonces, tenemos que ser supremamente, como les decía ahorita, cuando les di como la descripción de quiénes son ustedes y le dieron la orden así milimétrica al ChatGPT, mientras más claros seamos, mientras más detalles le pidamos a esa inteligencia artificial en esa orden que le estamos dando, en esa instrucción, pues obviamente la respuesta va a ser muchísimo mejor. Entonces, esa forma en la que nosotros nos comunicamos con la inteligencia artificial es lo que va a marcar la diferencia. Porque no es lo mismo que tú le digas, escríbeme un texto lindo, a que tú le digas, necesito que actúes como un experto en neuromarketing y redes de mercadeo y me ayudes a crear una publicación para Facebook corta y concisa, en donde yo le diga a las mujeres por qué es importante empezar a utilizar colágeno a partir de tal edad. O sea, ¿sí me entienden? Empezarle a dar mucha información para que ella realmente nos arroje el contenido súper poderoso para que nosotros precisamente no tengamos que utilizar tanto tiempo. Entonces, ¿cómo se crean esos prompts poderosos? Y aquí es donde les decía, esto es pues como lo que les decía que es súper importante y es que tenemos que tener un propósito, tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos lograr, cuáles son esas personas a las cuales queremos llegar, qué es lo que queremos a través de esa publicación que vamos a hacer X, Y, Z día. Queremos inspirar, queremos entretener, queremos empoderar, queremos educar, queremos conectar. O sea, ¿qué queremos hacer con la publicación? Y esa orden precisamente es la que le tenemos que entregar a la inteligencia artificial para que ella a su vez empiece a crear contenidos dependiendo del nicho de persona a la que le vamos a llegar o dependiendo del tipo de publicación que nosotros queramos crear. Entonces, que nosotros sepamos, aquí no es lo mismo crear una publicación que tú le digas hoy a GPT, es que yo hoy quiero que actúes como una experta en cuidado de la piel, como una esteticista súper reconocida y me ayudes a crear una publicación dirigida a cosmetólogas, esteticistas y cosmiatras que quieran incrementar sus ingresos aprovechando la llegada de la molécula que trabaja la antioxidación de la piel, no sé cómo, no sé cómo. Es distinto a que si tú le dices, hoy necesito que me ayudes a actuar como un, no sé, lo que les voy a decir es verdad porque yo ya lo eduqué, como un director nacional de marca de Neora que quiere crear una publicación para atraer a hombres y mujeres entre tales y tales edades, para que se den la oportunidad de conocer de una oportunidad como Neora. Miren que es muy distinto, pero toda esa información empieza a alimentar esa inteligencia artificial de una manera absolutamente increíble. Entonces, como les decía, tenemos que ser supremamente específicos, tenemos que incluso decirle la duración, en el caso de que sea, por ejemplo, un texto para TikTok o para un video, necesito que me ayudes a crear un texto para un video que va a durar máximo 20 segundos y que y él te arroja el guión. Te da incluso hasta las indicaciones de cómo debes hablar, cuál es el tono de voz que debes utilizar, el tipo de imágenes que puedes poner en tu video. Háblale fuerte a la cámara,
pon una imagen de una persona aplicándose un producto, no sé cómo, ahora pon un testimonio de antes y después, pero es dependiendo de la forma como nosotros también eduquemos a esa inteligencia artificial. Como les decía, nunca publicar sin antes revisar. Entonces, estos son pues como un par de ejemplos de cómo podemos nosotros darle un prompt supremamente poderoso pues a la inteligencia artificial para que nos arroje la información que estamos necesitando. Obviamente, como les decía ahorita, es muy chévere porque uno puede empezar a jugar con ella y ella incluso te empieza a preguntar. Tú le dices, le das esta orden y muchas veces ella te vas a dar cuenta que te dice, ok, pero antes de hacerte el texto quisiera preguntarte si esta publicación quieres que sea emocional y yo no sé qué, o sea más de empoderamiento y reflexivo. Ah, no lo había pensado. No, quiero que sea más de reflexión. Ah, ok, perfecto. Y ahí ella ya te empieza a tirar la información. Entonces, es muy chévere por eso. Y ahora, pues las campañas con inteligencia artificial, pues es lo mismo, como les decía ahorita, siempre cualquier cosa que nosotros vayamos a desarrollar con este tipo de tecnologías, pues tenemos que tener muy claro exactamente qué es lo que queremos, si está dirigido a clientes, si está dirigido a socios, cuál es como el fin de la publicación o de lo que queremos desarrollar. Incluso lo de los llamados a la acción, como se los decía ahorita, es supremamente importante. Incluso con el tema de las campañas es espectacular porque ustedes pueden un día al mes sentarse, es que ni siquiera, es que les puede arrojar el trabajo de un mes completo o de una semana completa, que tú le digas, hoy necesito que actúes como un experto en desarrollo de contenidos digitales y me ayudes a crear una campaña de una semana para mis redes sociales, Facebook, Instagram y no sé qué, en donde quiero promover únicamente el neofiller, que es la alternativa al Botox, bioestimuladores de colágeno y rellenos faciales. ¿Cuáles son las sugerencias que me haces para que sea una campaña, no sé, poderosa, ñi, ñi, ñi? Y él te empieza a tirar toda la información. Ay, no, es que yo prefiero cambiar aquí, cambiar allá. Le vuelves a dar la orden y él vuelve y te lo arregla y te entrega hasta los textos ya listos para que tú simplemente hagas los diseños en Canva. Es más, él muchas veces lo que va a preguntarte es si quieres que te entregue ya las plantillas listas y diseñadas para que tú simplemente las descargues y las puedas publicar en tu carrusel de Instagram. Entonces es magia, o sea, realmente es magia y es una herramienta que nos permite ganar demasiado tiempo, pero obviamente sin dejar de pensar, que eso es lo más importante. Entonces, pues nada, es, vea, 8 en punto. Las redes sociales, aquí como para hacer pues ya como el cierre, y entender cómo se unen las redes sociales con la inteligencia artificial, pues las redes precisamente, como ya para hacer un resumen ejecutivo, es qué es lo que hacen, nos permiten que tengamos la relación con las personas, nos permiten inspirar, ser más atractivos, compartir quiénes somos, compartir del producto, compartir información que de verdad nos dé la posibilidad de enseñarle algo nuevo a la gente todos los días, mientras que la inteligencia artificial se convierte precisamente en esa herramienta que nos va a permitir hacer todo esto que nos dan las redes sociales, pero de una forma mucho más estratégica, de pronto más profesional, pero por favor tatuémonos esto en la mente sin delegarle toda la responsabilidad a las redes sociales. Entonces las redes son las que muestran el mensaje y la inteligencia artificial es la que nos ayuda a construir esos contenidos, pero siempre de la forma en que cada uno quiere como dar a conocer lo que tiene en sus manos. Entonces, si tú tienes una buena forma pues como de comunicación, si tienes una buena estrategia, y sabes cómo utilizar las redes sociales y al mismo tiempo trabajas de la mano con la inteligencia artificial, no solamente vas a tener un negocio súper exitoso, sino que tu marca personal va a cambiar, vas a posicionarla más, tu negocio va a ser mucho más poderoso, vas a llegar a muchísimas personas, vas a empezar a marcar realmente la diferencia porque muchas personas publican por publicar
pero cuando nosotros empezamos a cambiar como esa metodología, realmente es donde empezamos a mostrar que nosotros tenemos algo mucho mejor para compartir con la gente y por eso es que eso nos hace atractivos y eso es lo que nos va a llevar a que de verdad tengamos los resultados que estamos esperando. Así que, pues básicamente era como lo que quería compartir con ustedes hoy. Déjenme, yo voy a activar por aquí los micrófonos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, quieran comentar algo. Por aquí soy toda oídos. Nati, muchas gracias por la información que nos compartiste. Todos los días se aprenden cosas. Yo te estaba preguntando cuál estás utilizando y si utilizas la versión gratuita. Yo utilizo GPT, es como la que más uso. No, no es la que más uso, es la que uso, porque incluso por aquí mi hermana me dio el nombre de otra, que ya ni sé dónde la anoté, no sé si la tengo acá. Ah, sí, se llama Manus, como Manuela, Manus, Manus. Ella me dijo que era súper buena, la verdad no la he utilizado, esa es la que ella utiliza con la empresa, pues que ella trabaja, como que es super power, pero yo sí utilizo la gratuita de GPT. ¿Cuál es el único contra de tener la gratuita? Que llega un momento del día en donde te dice que ya te gastaste todas las opciones, o sea, como todo, como el tope máximo de preguntas que le puedes hacer. eh, pero pues eso es como al principio que uno como que se vuelve loco queriéndole preguntar de todo a GPT. Pero ya después, miren, yo les voy a dar un consejo. Por ejemplo, una cosa que yo a veces hago es, teniendo en cuenta que nosotros tenemos nuestro sistema PSIF, que sabemos que es generar el interés, compartir la herramienta, invitar al evento y hacer el seguimiento. Muchas veces lo que yo hago es que le doy la orden a GPT, pues a la inteligencia artificial, para que me saque varias publicaciones al mismo tiempo. Entonces le digo, hoy necesito que por favor actúes como un experto en desarrollo de contenidos digitales y me ayudes a crear 15, así tal cual. 15 publicaciones de expectativa para publicar en Facebook, Instagram, no sé qué, en donde quiero promover Neofiller. En algunos quiero que aparezca el nombre Neofiller, en otros simplemente quiero que aparezca la expectativa y que menciones que es una alternativa al Botox, los bioestimuladores de colágeno, los rellenos faciales, y es un producto que activa la producción de colágeno. O sea, como que le doy mucha información. Entonces, ¿qué pasa? Que en una sola orden me tiro 15 publicaciones. Ahí tengo material suficiente para entretenerme durante un montón de días. Entonces, ahí es donde uno mismo empieza a darse cuenta cómo puede hacer más efectiva, no la herramienta, no solamente la herramienta, sino también el tiempo, porque le estás dando, sacaste un ratico más para darle mucha información y darle una orden mucho más grande, pero sacaste mucho contenido para tus redes. Entonces ella te tira, o por ejemplo que le digas que te tire carruseles. O sea, es que uno a ella la puede educar y le puede decir, hasta parece en la cabeza más o menos y ella se para en la cabeza. Entonces por eso es que tenemos que aprovechar para utilizarla y empezar a entender cuál es la dinámica de la inteligencia artificial y cuáles son absolutamente todas esas cosas que podemos como exprimirle para que lo podamos utilizar en pro, pues en beneficio de nuestro propio negocio. Sí respondí a tu pregunta, ¿cierto? ¿Alguien más? Todo súper claro. Ay, las quiero ver a todas con GPT instalado en el celular. Nati, muchas gracias. Con mucho gusto, mi solecito. Bueno, mis niñas, entonces, no siendo más. Nos vemos la próxima semana. Recuerden ver la Universidad Neora.
Recuerden para quienes les interesa que a las 8:30 es la llamada con Toño. Y bueno, un besito para todas. Feliz noche. Cuídense.